Hola, mi nombre es Fabián Sagó y les doy la bienvenida a la Agenda de Neuroalquimia. En este encuentro vamos a trabajar el taller número 1, Alquimizando tu mayor bloqueo. Realizaremos alquimizaciones interactivas con el método ANC y con la activación de las estrellas volantes del año 2019. Esta agenda que desarrollaremos durante el año 2019 está compuesta por 22 talleres interactivos que podrás seguir desde tu casa. Trabajaremos aplicando las diferentes disciplinas que componen la plataforma de neuroalquimia. El año del chancho, que comienza el 5 de febrero del 2019, es un año sumamente importante porque marca el fin de un ciclo de 12 años en donde que comenzó en el 2008 con el año de la rata y culminó en el 2019 con el año del cerdo. La propuesta es dar un cierre a este ciclo para comenzar en el 2020 con una nueva vibración y una nueva apertura de conciencia. ¿Cómo se marca el nacimiento del Año Nuevo Chino? El Año Nuevo Chino en el hemisferio norte es el momento en donde nace la primavera. Está marcado por dos puntos en lo que es la rueda del tiempo. El solsticio de invierno, conocido para nosotros como la Navidad, y lo que es la festividad de la Pascua, Easter o Ostara. Esta festividad marca lo que es el nacimiento de la primavera. El punto intermedio entre las dos fechas se conoce como la festividad de Imbolc. Imbolc es el momento en que el sol, el niño que ha nacido en diciembre, que ha nacido en Navidad, en esos momentos está en brazos de la madre. Así que literalmente esta palabra significa en los brazos de. ¿Qué es el niño? El niño es una forma de nombrar al sol. Todos estos calendarios van marcando cómo las influencias del cielo van generando un cambio y una transformación en nuestra vida. Entonces, saber aprovechar estos ciclos va a colaborar con todo el desarrollo interno que hagamos en nosotros. En el 2007, nuestra vida era muy distinta a lo que es hoy. En el 2007 fue un año igual a este, un año que se cerraba un ciclo de 12 años. Entonces, antes de comenzar estos talleres, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y a escribir cómo nos sentíamos en el 2007 en los diferentes aspectos de nuestra vida. El primer paso vamos a considerar cómo fue nuestra vida en el trabajo, en dónde estaba empleada nuestra fuerza laboral. Entonces, ese va a ser el primer ítem que vamos a desarrollar. El segundo, nos enfocaremos en lo que fue la vida sentimental, cómo estaba compuesta mi vida sentimental, cómo estaba mi pareja, con quién estaba en esos momentos, cómo me sentía, qué expectativas tenía. Luego pasaremos a la relación con mi familia, y cuando me refiero a la familia me estoy refiriendo a lo que es la familia ancestral, desde papá y mamá a mi árbol genealógico. Entonces, vamos a pensar en qué lugar fuimos criados, cómo me llevaba con los miembros de esa familia, cómo estaba esa relación en el 2007. Luego pasaremos a lo que son los ingresos y las posesiones, mis gastos, mis lujos, mis inversiones. 2007 expectativas, 2007 ingresos, 2007 ahorro. ¿Qué sucedió en esos momentos? Luego pensaremos en nuestra salud física y emocional. ¿Cómo me sentía en esos momentos? ¿Tenía alguna enfermedad en específico? Describo el estado de mi salud. Luego
vamos a una casa que es muy interesante, que es la casa de los benefactores, la ayuda que recibimos de los demás, la gente que me protege, y como está la gente que me protege, también está la gente que me ataca, física o energéticamente. En astrología podríamos relacionarlos con los enemigos ocultos o los enemigos declarados. Desarrollamos este tema. Continuaremos con nuestras creaciones. Creaciones que se refieren tanto a obras materiales, a proyectos, como a hijos físicos. ¿Qué hice? ¿Qué pensaba hacer? Y si tenía hijos, ¿cómo estaba mi relación con ellos? Seguiremos con la casa del estudio o los viajes. Aquí vamos a pensar qué lugares conocía en el 2007, cuáles tenía ganas de conocer, qué estaba estudiando, qué pensaba estudiar, de qué deseaba recibirme, estaba en alguna carrera. Y finalmente vamos a concluir con lo que es el aspecto del éxito, el reconocimiento y la vida social. Entonces, ¿qué logros había obtenido en ese entonces? Mi estatus social, mi vida social, el reconocimiento que yo tenía en ese momento, en ese aspecto. Cuando finalizamos, tendremos en cuenta todo lo escrito hasta ese momento y vamos a ir al 2019. Vamos a desarrollar los mismos ítems en cómo está hoy, actualmente, mi vida y qué expectativas tengo durante el desarrollo del año 2019. Finalmente, proyectaremos nuestra imaginación y nuestros deseos al año 2031, un nuevo año chino del chancho. ¿Cómo creo que va a ser? Desarrollo este ejercicio en todos los aspectos que hicimos en el 2007 y en el 2019. Cuando concluimos este ejercicio, podremos comenzar estos talleres interactivos que nosotros damos sábados cada 15 días en vivo. Toda esa información que nosotros tomamos de esos talleres la volcamos a estos PowerPoint con el fin de que ustedes puedan continuar este trabajo en casa, los que no hayan podido estar presentes. Entonces, comencemos el trabajo de alquimización. Este trabajo consiste en equilibrar tres fuerzas que rigen todo el universo. Estas fuerzas fueron conocidas en muchas culturas y doctrinas, como fue el taoísmo, el budismo y lo que es la metafísica, inclusive hasta en el cristianismo o en las religiones más antiguas, con la figura de la madre, el padre y el hijo. Estas fuerzas fueron conocidas como el cielo, la tierra y el hombre. Se le atribuyeron tres colores: el azul al cielo, el rojo a la tierra y el amarillo al hombre. De allí viene que la llama trina de la metafísica contiene estas tres vibraciones. Equilibrar estas tres vibraciones, que no son más ni menos que los colores primarios, las tres frecuencias primarias con las que se maneja todo el universo. El taoísmo habla de esas fuerzas también llamadas tres joyas. Estas joyas están tanto en el cielo, en el hombre y en la tierra. Esta joya, la joya del cielo, la joya azul, es aquella única que el hombre no puede dominar, pero que sí lo domina a él. Es lo que vemos en astrología, es lo que vemos en los movimientos del sol, que comenté al comienzo de la charla, sobre cómo el sol fue visto como un niño que nace y va pasando durante diferentes estaciones hasta llegar a la culminación, muerte y renacimiento.
Los movimientos del cielo no los dominamos. Lo que sí podemos hacer es trabajar la tierra y trabajar a nosotros mismos, al hombre. La primera propuesta que vamos a hacer va a ser conocer lo que es el ejercicio que se puede hacer sobre la tierra. Este ejercicio tiene una técnica que se conoce como el Feng Shui. Más que técnica, es una filosofía de vida, en donde todo en la tierra, en el cielo y en el hombre está visto a través de 5 estados de mutación de la materia. Estos estados son el agua, que el agua alimenta a todo lo que es la vegetación, la madera. Esta alimenta con la leña al fuego. El fuego con sus cenizas alimenta la tierra se concentra, se densifica, se contrae y crea lo que es la piedra, y de allí el metal. Los metales van llevando su decantación hacia el agua y nuevamente comienza el ciclo de los 5 elementos. Estos 5 elementos se colocaron en una figura de un octógono. Este octógono se plasma en lo que es una casa, una habitación, una vivienda. Equilibrar este octógono es el arte del Feng Shui. Todos los años las influencias del cielo mueven el ciclo de energía y va cambiando la vibración que recibimos del cielo a este octógono fijo de la Tierra. Esa técnica se conoce como las estrellas volantes, y todos los años, como este que comienza el 5 de febrero, empiezan a cambiar. Y un ejercicio que es dejar la Tierra en condiciones para que el hombre se asiente y pueda desarrollar el proceso alquímico, es un trabajo que se realiza equilibrando las estrellas volantes. Esta información la trabajamos en una rama de nuestra plataforma conocida como neuroalquimia sistémica. Esta trabaja sobre los campos. Uno de los campos es los sistemas humanos en donde estamos insertos, sistemas humanos, sistemas sociales, sistemas familiares. Por otro lado, la parte más rígida de este sistema es la Tierra, es el lugar donde habitamos, que también recibimos sus influencias. Recibimos las influencias de las corrientes de la Tierra, recibimos las influencias de los viejos habitantes que hayan vivido en mi actual hogar. Todo esto es el trabajo que hacemos desde el Feng Shui y lo vemos como un test proyectivo de nuestro cuerpo y de los miembros integrantes de mi familia. La casa proyecta todo lo que sus habitantes son. Por otro lado, neuroalquimia integral tiene una base que es lo que nosotros llamamos la columna vertebral de esta técnica, que es el programa del cerebro, nuestras redes neuronales. Este caso es la materia prima principal del trabajo alquímico. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es lo único que nos diferencia de los otros seres que habitan la Tierra, como son los minerales, los vegetales, los animales. Entonces, este hombre es aquel que se diferencia del resto. Entonces, la materia prima que trabajaremos es las redes de nuestro cerebro. Comenzaremos este taller trabajando desde este aspecto con un libro que se llama el método Ankh. El método Ankh, como podemos ver en la imagen, trabaja con 3 fuerzas principales relacionadas con esa llama trina, esas 3 joyas que hablamos al comienzo. El método Ankh es un método de alquimización interactivo que podemos trabajarlo enfocado al trabajo personal.
La idea de estos talleres es que puedan entender y comenzar a tener una plasticidad en lo que es la hora de este trabajo y ver cómo pueden ustedes seguirlos en una forma más individual desde el libro. Nosotros aquí realizamos alquimizaciones interactivas, entonces trabajamos como el alma grupo, corrientes generales que nos tocan a la persona. Cuando nosotros hacemos un trabajo específico es mucho más individual y por supuesto encontraremos cosas más íntimas de nuestra vida. Entonces comencemos alquimizando el mayor bloqueo para activar el año 2019. Este trabajo va a comenzar imaginando que estamos en una habitación cerrada, en un pasillo, y tenemos diferentes accesos. Tenemos diferentes portales que elegir. Entonces, ¿cuáles son estos portales? Tenemos 8, uno por cada aspecto de ese ciclo de variación de los estados de la naturaleza. Esto en la técnica de Feng Shui se conoce como los 8 auspicios, o sea, 8 deseos que tiene el ser humano que habita el centro, el sector número 5. Entonces, si nos posicionamos frente a esta imagen, pensemos y tenemos esta necesidad de dar el cierre a este ciclo de 12 años que comenzó allá lejos en ese 2007. ¿Qué deseo abrir primero? ¿Cuál de estos portales me llama más la atención? Independientemente del que hayamos elegido, vamos a continuar el trabajo desde esta forma. No me interesa específicamente cuál fue el deseo o los deseos que tuve, sino en qué puerta encuentro el bloqueo mayor. Hay una puerta que cuando llegamos a este ciclo de cierre de 12 años se halla bloqueada. Desbloquear esta puerta nos va a permitir continuar el trabajo que vamos a realizar en estos 22 talleres. Comencemos con el trabajo interactivo. Este trabajo comienza eligiendo una opción. En este camino yo lo puedo hacer de distintas formas. ¿Cuál es la forma que elijo de estas 3 opciones? Una vez que lo hayan hecho, van a continuar el video a partir de la opción que elegí. Los que eligieron esta opción, independientemente de cuál haya sido su deseo, encuentran el bloqueo en la puerta de los ancestros. ¿Qué representa esta puerta? Representa hacer algo distinto a lo que nadie en toda la rama de mi árbol genealógico se ha animado a hacer, o cuando lo intentó hacer, sufrió graves consecuencias. Entonces hoy, cuando queremos dar este paso, nuestros ancestros, en mecanismos de defensa, comienzan a manifestarse. De la misma manera nosotros sentimos una fidelidad hacia ellos que no podemos cortar. Esa fidelidad puede estar afectando un conflicto. En nuestra vida existen 12 tipos de conflictos y estos conflictos son dados por la astrología. En la astrología lo podemos ver muy claro a través de sus 12 casas. Entonces, estas casas, como son antagónicas entre sí, generan una oposición. Esa oposición activa un eje de conflicto. Entonces, nosotros deseamos entrar hacia una puerta o hacia más de una puerta. Cuando lo hicimos, la primera puerta bloqueada que hallamos fue la de los ancestros. Este ancestro genera un conflicto. Vamos a averiguar cuál es el conflicto que generan estos ancestros. En este caso, el conflicto se halla
entre la casa 3, la casa de Géminis, y la casa 9, la casa de Sagitario. Es decir, mis deseos de libertad, mis deseos de lograr cosas que yo siempre anhelaba, se ponen en contra de la forma en que me enseñaron, la cultura que recibí. ¿Cómo fue mi crianza? ¿Cuáles fueron sus paradigmas? ¿Qué era bueno, qué era malo para ellos? Todo eso fue influenciando y restando mi libertad. Hoy, entrar a esa puerta tocaba parte de mi libertad, y esa libertad estaba condicionada y obstruida por un viejo sistema de creencia que no me deja escapar. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿dónde se halla mi deseo de cambio? ¿En la casa 9 o en la casa 3? Mi deseo de cambio se halla en la necesidad de vencer los patrones limitantes. Entonces, vamos a imaginarnos cuál es el dogma o condicionamiento del cual yo me siento preso. Nos tomamos unos momentos y vamos a realizar este ejercicio. En este caso, una vez que lo hayamos completado, vamos a analizar cómo la crítica y el juicio afecta a uno de estos condicionamientos. Entonces, lo que va a desear mi esencia, lo que va a desear mi persona va a ser liberarme de la crítica. Yo deseo liberarme de la crítica. Vamos a sentir esa energía que mueve nuestra sangre. Vamos a sentir que esta energía nos activa. De la misma forma que empieza a crecer la pulsión con el deseo, yo deseo liberarme de la crítica, empieza a crearse una fuerza antagónica en la casa opuesta que nos enfría y controla ese deseo. Esta fuerza nos dice, si pudieras liberarte de la crítica, ¿te sentirías culpable de las consecuencias? La fuerza de la culpa comienza a crecer. Entonces el ser se debate entre dos posiciones: liberarse de la crítica contra dejar la culpa. Esas dos fuerzas se neutralizan en un punto. Ese punto es el lápiz, es la piedra bruta que vamos a transmutar. Recordemos que estamos trabajando la puerta de los ancestros. Cada vez que el ser quiere realizar algo distinto a lo que se había hecho, es decir, entrar en una red neuronal nueva, comienza una fuerza de oposición. Entonces, esta fuerza de oposición es la casa de los ancestros. Yo deseo liberarme de la crítica contra yo tengo que dejar de sentirme culpable. Estas dos fuerzas no encuentran ninguna salida en lo que es la cuarta dimensión. Entonces vamos a tener que realizar el trabajo del alquimista. El trabajo del alquimista consiste en transmutar la piedra bruta y convertirla en una sustancia de naturaleza superior. ¿Cuál es la piedra bruta? La piedra bruta es nuestra personalidad. Esa personalidad, ese ego, surge de la neutralización de esas dos fuerzas antagónicas que se debaten entre el deseo, liberarse de la crítica en este caso, contra dejar de sentirnos culpables. Vamos a pensar cuándo surge ese deseo y surge esa fuerza opositora, cuál es la personalidad, la conducta que utilizamos en forma repetitiva con el fin de apagar esa pulsión. Esta personalidad es la que vamos a intentar transmutar y vamos a echarle vitriol. Vitriol representa el ácido sulfúrico o los 7 pasos de la alquimia. ¿Cómo vamos a realizar este agregado? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Habíamos visto que la cuarta dimensión mantenía nuestro ojo cerrado, nos mantenía preso. La alquimia consiste en abrir ese ojo que todo lo ve, encontrar un camino distinto, ver una realidad nueva.
La forma que Neuroalquimia Integral logra este propósito es a través de una meta. Una meta es una fuerza que excede la cuarta dimensión, que nos lleva a tocar un punto de quinta dimensión. Quinta dimensión es una forma neutra de ver las cosas. ¿Cuál es la meta que vamos a trabajar? La meta que vamos a trabajar en este caso proviene de un arquetipo que se conoce como la sacerdotisa. La sacerdotisa es uno de los 78 arcanos del tarot egipcio, cuya sumatoria da 2. El 2 proviene de un nivel inconsciente, en donde se manifiestan nuestros temores ancestrales y nuestras pulsiones más inconscientes. Este número 2 y este arcano nos dice lo siguiente: es mi arquetipo en los momentos en donde deseo de dejar de ser una persona solitaria y autosuficiente, con el fin de poder descansar en el otro. Entonces, la meta va a ser confío y delego. Cuando confiamos y delegamos, cambia nuestro futuro. Vamos a llevar toda esa energía en nuestra sangre. Ya no nos vamos a preocupar más por liberarnos de la crítica, sino nos vamos a preocupar por crear una nueva fuerza, confiar y delegar. Entonces vamos a hacer una proyección a futuro, donde mi deseo va a ser desear la unidad. ¿Qué es desear la unidad? Desear la unidad es poder confiar que el otro me permitirá obtener con eficiencia las cosas que yo hago en forma individual. Esto sería para mí un gran descanso, porque trabajando en la unidad podemos concretar mayores logros. Vamos a llevar nuestra imaginación de aquí a 2 meses. Y vamos a ver dentro de 2 meses cómo sería vivir en unidad. Cuando tengo esta imagen mental, va a surgir un conflicto. El antagonismo vuelve a comenzar y comienza de una nueva forma. Entonces me pregunto, ¿cuánta energía desgasto en tener que confiar en el otro y cuánta energía recupero? ¿Es rentable esta meta? ¿Me favorece o se me complican las cosas? Este va a ser el primer antagonismo. Cuando sucede esto, voy a tener que encontrar una salida. Y esa salida va a ser realizar un cambio en mi personalidad. Cambiar la costumbre de mi red neuronal, que me va a decir, no te conviene realizar esto. Es más el desgaste que los beneficios. Entonces, ¿cuál de estos 3 rayos vamos a tener que tomar para poder cambiar la realidad? Nos conviene el rayo azul, el amarillo y el rosa. Vamos a ver qué nos propone nuestra esencia. Cuando llegamos a quinta dimensión, nos dice nuestra esencia lo siguiente: si yo deseo la unidad, me voy a tener que imaginar con la energía positiva del rayo rosa. El rayo rosa es una fuerza de magnetismo, en donde solo voy a atraer gente que me permita realizar esto. Entonces, si queremos tener una buena imagen de futuro que realmente nos motive, vamos a tener que actuar de una manera distinta. Vamos a generar un nuevo fotograma en donde yo gano más energía que la que desgasto y lo hago simplemente activando mi magnetismo. Esa imagen motivadora va a chocar contra la información antigua. Toda esa información que proviene de nuestros ancestros, toda esa información que está guardada en los niveles más profundos del inconsciente. Esta meta, recordemos que proviene de un 2, y un 2 es una fuerza muy antigua que puja dentro de nosotros. Entonces, esa imagen choca contra un recuerdo. Ese recuerdo activó una emoción, donde cuando yo deseaba sentirme en unidad, yo me sentí separado. ¿Qué nos sucedió? En esa edad de mi pasado, cuando confié en la unidad que habíamos logrado,
una parte me falló y junto con ella también se frustró un proyecto que teníamos en común. Entonces vamos a comenzar a buscar todos los recuerdos cuando yo quise lograr la unidad y logré la separación. Entonces, ¿qué situación te llevó a pensar que jamás podés confiar en el otro? Vamos a buscar todos los recuerdos, desde la actualidad hasta el pasado, en donde sucedieron situaciones en donde, cuando yo deseaba confiar en el otro, me sentí en separación y mi proyecto quedó frustrado. ¿Qué situación te llevó a pensar que jamás podías confiar en el otro? Me voy a tomar un momento y voy haciendo el recuento de todas las edades, partiendo desde hoy hasta el pasado, en donde surgió esta situación. En esos momentos, en esos recuerdos, vamos a ir al más fuerte de todos, al que yo considero el más relevante y quizás el más antiguo que pude llegar a retrotraerme. En ese momento actué con una personalidad. Esa personalidad me fue llevando a que cada vez que sucedía mi deseo de unidad y de confiar y delegar en el otro, reaparecía esa conducta. Vamos a descubrir cuál fue la conducta que yo utilicé. Esa conducta generó un desequilibrio en mi persona. Los alquimistas toman al oro como el resultado final y el equilibrio perfectos en donde la esencia puede comunicarse con todos los cuerpos porque trabajo con una proporción exacta y equilibrada de mente, de emoción, de fuego y de energía, de tierra. Cuando desequilibramos esta fuerza, hay un elemento que se activa más y hay un elemento vulnerable. Entonces vamos a descubrir cuál fue nuestra vulnerabilidad que generó esta conducta reactiva. Volvamos a ese recuerdo. Recuerdo que a esa edad yo deseaba sentirme en unidad, pero los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera separado, sintiendo que jamás podría confiar en el otro. Para defenderme, tomé el mismo rayo rosa que hoy la esencia me propone. Pero esta vez lo hice en una forma negativa. Este rayo rosa, cuando se desequilibra, genera lo que es la personalidad del hierro o la personalidad de Marte. Es una personalidad de guerra, en donde un guerrero es completamente afectado por las emociones. Pensemos lo que le sucede al hierro cada vez que el agua lo ataca, cada vez que las emociones se desbordan. El hierro con el agua hace que la tierra, que su fortaleza se degrade a tal forma de volverlo rojo y llegarlo a una oxidación que lo pulveriza. A nosotros nos pasó lo mismo. Esas emociones que sentimos al estar con alguna persona que podía ser compatible con nuestro proyecto, cuando no falló, nuestras emociones nos desbordaron. Vamos a tratar de sentir todas las emociones y todo el sufrimiento que tuvimos en ese instante. Ese sufrimiento hizo que todos nuestros proyectos se degradaran y haya prometido nunca más necesitar al otro. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? La premisa de alquimia de disolver para coagular. Yo nunca voy a poder lograr esta meta si tengo ese recuerdo del pasado que me hace generar esa conducta reactiva. Entonces ya no me tengo que sentir separado en ese pasado si yo quiero cambiar la realidad futura. ¿Qué voy a realizar? Voy a realizar un ejercicio en donde tomo esa fotografía, me voy a ese recuerdo de mi pasado y lo voy a cambiar por una nueva imagen. Una imagen donde, si una persona me falló, mi ser
empieza a captar una nueva fuerza, un nuevo magnetismo que atrae a la persona indicada. Entonces, como un imán, dejo caer a todas las personas que ya no condicen con mi vibración y me imagino que estoy en ese pasado atrayendo nuevas personas que vienen a compensar ese faltante. Vienen personas que me permiten realizar ese proyecto. Entonces ese proyecto de mi pasado no hubiese quedado truncado. Me tomo todo el tiempo necesario para recrear esa nueva imagen. Estamos disolviendo, yo me sentí separado por una imagen de mi pasado en esa edad en donde yo logré la unidad. Para mi pasado, yo logré la unidad en ese momento. Entonces existe una nueva red neuronal. Cambiamos el pasado. Cuando yo deseaba unidad, yo me sentí en unidad. Entonces ya esa personalidad antigua no tiene más razón de existir. Lo que vamos a encontrar es que no existe en el futuro, en mi sangre, ni existe en mi pasado. Pero ¿qué sucede con la linfa, mi realidad, el tiempo presente? Cuando yo llego al presente, voy a toparme que esa personalidad sigue existiendo. Ya no existe más ese recuerdo, pero los vestigios del pasado desequilibraron todo mi organismo, creando una personalidad del hierro, una personalidad marciana, una personalidad que me dice que todo exceso de agua y de emoción es perjudicial para mí. Entonces nunca voy a poder activar ese magnetismo que se activa justamente cuando mis emociones atraen a ese personaje que me va a complementar y me va a permitir realizar la obra. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Cuando yo deseo unidad, me topo con una vieja personalidad. Esta personalidad generó un exceso de agua que la hizo vulnerable y desequilibró el elemento aire, el elemento del pensamiento. Vamos a tener que corregir el tiempo presente y lo vamos a hacer de esta forma. En este ejercicio que estamos realizando, en este primer taller, como hablamos de transformar el mayor bloqueo que cerrará este ciclo de 12 años, ese bloqueo está específicamente afectando nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar es el chakra 3, es un chakra que, como vemos en la imagen, contiene 10 pétalos. Entonces, ese excedente en agua hizo que genere una conducta automática. Vamos a disolver esta vieja personalidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a centrar toda nuestra energía en el plexo solar. Ese plexo solar, a nivel astral, se desequilibró con un exceso de agua. ¿Cuál fue este exceso de agua? Sentirnos inseguros, desorientados y sin rumbo. Cada vez que en el tiempo presente nos sentimos con inseguridad y que no sabemos cuál es nuestro rumbo a seguir, desarrollamos una forma pensamiento. Esta forma pensamiento es automática y repetitiva, que no nos permite ver más allá y no nos permite actuar diferente. Entonces, vamos a corregir esto con una acción consciente. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando nos sentimos inseguros y desorientados, vamos a apelar a ese rayo rosa que nos va a crear una nueva conducta. Esa nueva conducta proviene de esa nueva imagen que yo he creado. Entonces la voy a descender desde la quinta dimensión y la voy a anclar en mi mente generando un nuevo pensamiento. Y luego la voy a descender en mis emociones en donde ya no me voy a sentir ni inseguro ni desorientado. Esa información desciende al elemento fuego, a todos nuestros chakras, nos da fuerza a nuestro chakra del plexo y por último se desemboca, se decanta en nuestro vaso páncreas, quien nos da la seguridad
con el fin de ir hacia adelante. Entonces, en estos momentos, con toda esa energía del rayo rosa, yo puedo decir que soy un ser que vive en unidad y que confía y delega. De esta manera, cuando llegamos al final de este ejercicio, en donde trabajamos los 3 tiempos, logramos la unificación y la construcción de una nueva personalidad. Una personalidad del rayo rosa, una personalidad que vive en unidad, una personalidad que se liberó de la crítica y del juicio, que afirma: yo soy inocente, yo deseo vivir en unidad. Finalmente, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a preparar la tierra de nuestra vivienda, con el fin de poder anclar las energías del cielo que colaboren con esta meta. Entonces voy a realizar este ejercicio de anclaje. Este ejercicio de anclaje se va a prolongar para todo el año 2019 y va a terminar a fines de enero del 2020. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a medir con una brújula el punto sur de nuestra casa. En esa habitación vamos a colocar este símbolo que es el nudo chino de la felicidad. El nudo chino de la felicidad trabaja con la neutralización de las energías del cielo que activan la fuerza de nuestros ancestros, la fuerza negativa de nuestros ancestros. Esa fuerza se conoce con una estrella volante conocida como la estrella de los conflictos. Esta estrella es del elemento madera. Entonces, el nudo chino de la felicidad la neutraliza, permitiendo anclar la meta, confío y delego. Entonces, vamos a colocar en ese sector. Este sector, además, tiene la particularidad de que este año va a caer en lo que es el sector de la fama y la reputación, afectando ¿a qué? A todo lo que va a ser el éxito. Entonces, es sumamente importante este año corregir las influencias negativas de esta estrella, sino cada vez que querramos ingresar a la puerta del éxito, de la mejora social y de la reputación, que en este caso está muy relacionado con conseguir gente que van a colaborar con mi unidad, va a empezar a activarse esta estrella, truncándonos los caminos y bloqueando esa puerta. Entonces, vamos a escribir en un papel rojo o rosa la meta confío y delego y la voy a pegar en este nudo de la felicidad y lo voy a colocar en el sector sur durante todo el transcurso del año del chancho. De esta manera damos por finalizado los que eligieron la opción 1. Los que eligieron la opción número 2, el desequilibrio se halla en la salud. ¿Qué representa esto? Esto representa que la salud, tanto física como emocional del sujeto, se halla en un desequilibrio a causa de haber no podido ingresar a las casas que deseaba a lo largo de todo el transcurso de estos 12 años. Hoy la salud está afectada y se siente que ya no puede seguir adelante. Entonces nos vamos a concentrar en cuáles son las enfermedades que actualmente solemos repetir o que nos están bloqueando y no nos dejan avanzar. Ese aspecto de la salud también tiene un conflicto. Vamos a buscar en dónde está el conflicto que afecta a la casa 5 o a la casa de la salud. En este caso, el conflicto que vamos a trabajar se halla entre la casa 10 y la casa 4. La casa 10 es la casa de Capricornio. La casa de Capricornio es una casa que nos lleva a lograr el éxito profesional y el avance en todos nuestros objetivos, en donde incumbe la acción hacia el exterior.
Mientras que en la casa 4 es nuestro refugio emocional, es nuestra familia, es nuestro hogar, en donde nos protegemos de todo lo que sucede en el medio exterior. Vamos a buscar en qué casa se halla el deseo, si en la casa 10 o en la casa 4. En este ejemplo, el deseo se halla en la casa 10. Es decir, ¿dónde estaría mi deseo? En lo que yo quiero llegar, a dónde quiero ir, cuál es el máximo al donde yo puedo llegar con mi profesión o mi actividad. Entonces el deseo lo vamos a resumir en yo deseo llegar al máximo. Cada uno en sus casas piensen en dónde desean ingresar en este aspecto de su vida, cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. De esos objetivos, mi deseo es llegar al máximo. Cuando nosotros deseamos llegar a ese máximo, empieza a crecer una fuerza antagónica. Esa fuerza antagónica dice lo siguiente: si yo pudiese llegar al máximo de mi profesión, ¿de qué me tendría que desapegar para lograrlo? Es decir, ¿cómo afectaría ese logro en la casa de mi familia y de mi hogar? En este caso, lo que afectaría sería al confort y a la tranquilidad del hogar. Entonces, si yo deseo llegar al máximo, yo tendría que dejar el confort en el cual yo me encuentro en mi hogar. Entonces, entre esas dos fuerzas antagónicas logramos encontrar el lápiz. El lápiz es la piedra que neutraliza estas dos fuerzas. La piedra que es esa personalidad que me hizo compensar ese deseo y ese control que no me deja lograr ese deseo. Ese control y esa personalidad fue la causante de que mi estado de salud se encuentre en el estado que comentamos al principio. Entonces, vamos a sentir que nuestra sangre es la fuerza pulsional, que volvemos a activar ese deseo que bloqueamos con la personalidad y ha sido la causa de nuestras enfermedades físicas y emocionales. Entonces, volvemos a activar este deseo. Quiero que sientan en la sangre, yo deseo llegar a lo máximo en mi profesión. Y, por el otro lado, una fuerza fría de control ancestral, antagónica, que me dice: cuando vos deseas esto, tendrías que sacrificar el confort que existe en tu hogar. Tendrías que dejar esta zona de confort que te protege y te hace sentir seguro. Estas dos fuerzas no tienen ninguna solución en el plano mental. La mente juega entre dos polos, un polo de acción y un polo de contracción. Entonces, en esa cuarta dimensión, que es dual y antagónica, lo único que nos queda es crear una personalidad que nos proteja de esto. Con el vitriol, con el ácido sulfúrico, con el proceso alquímico, vamos a hacer reaccionar a esta personalidad y lo vamos a hacer a través de una meta. Una meta va a generar que desde quinta dimensión logremos romper esa dualidad mental. La meta nos permitirá abrir ese ojo cerrado. Esta meta va a ser la siguiente. La meta que trabajamos en este caso se conoce como los impedimentos. Proviene del arcano egipcio, que su sumatoria nos da 4. Arcano 31, su sumatoria da 4. Esta meta está focalizada en un nivel subconsciente, donde la parte emocional actúa a través de recuerdos, creando el mecanismo de control conocido como super yo.
Entonces, este arcano representa los momentos en que las situaciones o personas se convirtieron en obstáculos que frenan mi paso, tal como podemos ver la representación en la carta de una mujer que está sembrando y los niños se empiezan a obstaculizar su labor. Vamos a activar esta meta a futuro. Entonces, para hacerlo, ya nuestro deseo no va a ser llegar a lo máximo, sino que nuestro deseo va a cambiar por una nueva pulsión, una nueva motivación. Esta pulsión va a ser: yo deseo ser cooperativo. ¿Cuál es esta imagen que tenemos que proyectar? Voy a proyectarme de esta forma. Deseo contar con la ayuda y colaboración de un grupo de personas en donde no sea necesario mandar o imponerse, en el que solo la sensación de igualdad nos lleve a trabajar en conjunto hacia un mismo fin. Cuando hago esta imagen, la voy a poder ver en una semana, en unos meses, pero cuando llega el año, es decir, en el mismo momento que estoy hoy, en el año siguiente, hago una evaluación y digo: ¿el trabajo fue lo suficientemente productivo como para volver a realizarlo? ¿Valió la pena haber dejado el confort del hogar para obtener esto? Entonces, la mente, cuando llega a ese recuerdo, nos vuelve hacia atrás y nos vuelve a esa personalidad que prefirió quedarse en la casa 4, es decir, dentro del confort de su hogar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio para solucionar este conflicto que se nos presentó ahora? Vamos a actuar a través de uno de estos rayos. Este rayo vamos a dirigirnos hacia nuestra esencia y la esencia nos va a proponer un cambio en nuestra personalidad. Nos va a decir: te conviene actuar de determinada manera. Entonces, cuando yo deseo ser cooperativo, si quiero tener una imagen favorable y positiva que realmente me motive y me haga seguir hacia adelante, el primer paso va a ser cambiar mi personalidad. Esa personalidad va a provenir del rayo amarillo. Habíamos comentado al comienzo que había tres grandes joyas o tres fuerzas: una roja, una azul y una amarilla. La amarilla es la fuerza del hijo. Es una fuerza que integra tanto sea el magnetismo con la voluntad. Esta fuerza genera lo que es la planeación. Nos da la posibilidad, como vemos acá la imagen de un ingeniero, en donde tiene una obra que realizar. Y en esa obra se va desarrollando paso a paso. Entonces, ¿cómo se logra el fin de esa obra? Corrigiendo cualquier obstáculo que está frenando el avance de esa obra. Entonces, el rayo amarillo que habla de la inteligencia activa es tener bien concreto cuál es el objetivo que quiero lograr. De ese objetivo, a medida que va transcurriendo el paso del tiempo, voy eliminando todo obstáculo que empiece a producirse. Entonces, yo deseé ser cooperativo y creé esta nueva imagen. Todo funciona bien en el futuro, pero ¿qué sucede cuando esa imagen vuelve hacia mi pasado y hace un recorrido de lo que sucedió con anterioridad? Pasa a encontrar que viene un mecanismo de defensa, que es aquel que bloquea nuestra salud física y emocional. Este mecanismo de defensa te dice: ¿recordás cuando deseaste ser cooperativo o lo que sucedió? Te sentiste conquistado. En esa edad de mi pasado, pensé que podía confiar en la cooperación de los otros, pero me di cuenta que solo era una utopía. Si deseaba trabajar en equipo, se necesitaba una autoridad que mande y que controle. Entonces,
¿Cuándo fue que confiaste en las personas y te fallaron? ¿Cuándo fue que tuviste que ejercer una autoridad y eliminar obstáculos que generaron un gran dolor emocional en mi vida? Con esos recuerdos volvemos al tiempo presente. Entonces, en esa recesión a nuestro pasado, vamos a tratar de recordar cuándo fue que confiaste en esas personas y te fallaron, cuándo tuviste que tomar medidas drásticas que no fueron lo que deseabas hacer. Entonces, te sentiste conquistado o te sentiste en una dualidad de, si tengo que lograr esto, ¿cuántas cosas tengo que sacrificar? ¿Cuánto dolor emocional me causa ir por lo que quiero? ¿Cuánta gente tengo que abandonar en el camino? Entonces, en este ejercicio nos vamos a tomar el tiempo para recordar cuántas veces cuando buscabas la cooperación para un fin común, te sentiste que lo habías llegado a ser conquistado por esto. Fue mayor el estrés que te causó, los obstáculos fueron mayores o el sacrificio que tenía que hacer fue mucho más grande que la esperanza del futuro. Entonces, ¿cuándo confiaste en esa persona o en ese objetivo y este te falló? En ese momento actué con un mecanismo de defensa. Tenemos 7 mecanismos de defensa basados en los 7 rayos. En este caso, los rayos toman una connotación egoica y negativa, que es un mecanismo de defensa automático que nos distorsiona el contacto con nuestra energía esencial y nuestro propósito. Esos rayos van creando 7 tipos de personalidades basados en 7 metales o los 7 planetas. Volvemos a nuestro ejemplo. Recuerdo que a esa edad yo deseaba sentirme cooperativo, pero los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera conquistado. Para defenderme me comporté con la característica negativa del rayo amarillo. El rayo amarillo es aquel que se relaciona con la energía lunar y con la plata. La plata es uno de los metales más duros, de mayor dureza, en donde no tiene fuego, vemos su color plateado, y eso indica una carencia de fuego o una vulnerabilidad hacia el fuego y una excesiva cantidad de agua. La rigidez de la tierra genera también una rigidez mental. Entonces, ¿cómo podríamos definir esta personalidad? Una persona rígida en el pensamiento, que no puede incorporar nada nuevo, que las emociones predominan sobre la mente, que no existe mucha más motivación, hay muy poco fuego, y se hizo rígido. Esta personalidad crea personas astutas, críticas, avaras, que prefieren quedarse y cuidar lo poco que tienen en lugar de poder crear cosas nuevas. Me quedo con la poca tierra que tengo y elimino a cualquier otra persona que pueda intentar quedarse con lo mío. Entonces, una personalidad que se vuelve solitaria y astuta. Entonces, una vez que tomamos ese recuerdo, vamos a ir a todos los recuerdos que tenemos desde el día de hoy hacia el que lleguemos más antiguo en nuestro pasado. Al recuerdo más fuerte, con mayor carga emocional, es aquel con el que vamos a trabajar. Y lo vamos a trabajar de esta forma. Vamos a imaginar que tenemos una imagen de lo que sucedió en ese entonces. A esa imagen la voy a disolver. Vamos a generar la premisa alquímica del disolver, con el fin de coagular en una nueva realidad. Entonces, vamos a disolver en ese momento en que la vida me pasó por arriba,
me conquistó. Fueron mayores los obstáculos y las personas que me fallaron que mi deseo de lograr ese objetivo. Entonces, en ese recuerdo, cuando yo actué con esa forma egoica del rayo amarillo, lo voy a reemplazar con la nueva vibración de este rayo que me dice tener un plan alternativo. Si una persona te falla, puede ser reemplazable o sustituible por otra. ¿Cómo hubiese sido mi vida si en lugar de quedarme vengativo o tratar de proteger lo poco que me quedaba, hubiese generado un nuevo plan de acción? Con esa nueva imagen yo ya tengo una proyección a futuro que me dice yo deseo ser cooperativo frente a una historia de mi pasado en donde yo me sentí cooperativo. Hemos cambiado la imagen de mi pasado. Cuando la red neuronal va a buscar los mecanismos de control, encuentra un recuerdo positivo. Entonces vuelve toda esa energía, llega a nuestra quinta dimensión y nos dice nuestra quinta dimensión, recordad que sos igualdad. En esa igualdad empieza a descender. El conflicto se halla en que cuando desciende se topa con la vieja personalidad, si no fijémonos en el estado de nuestro cuerpo físico. Ese cuerpo físico tuvo un gran desequilibrio y ese desequilibrio sucedió de la siguiente forma. Mi mente comenzó a reaccionar y generó muchos pensamientos que no eran los adecuados. Se cargó de formas pensamientos que cada vez que quería ir por algo que deseaba, lo empezaban a acosar y a decirle que no le convenían. Esas formas pensamientos crearon una sombra y un desequilibrio en el agua. Entonces, vamos a la última parte que va a ser el trabajo con nuestro plexo solar. Todo exceso en el cuerpo mental genera una forma pensamiento. Esta forma pensamiento que nosotros desarrollamos provino de el pétalo 7 del chakra del plexo solar, que es la crítica y el juicio. Entonces, cuando yo sentía esta situación estresante, cuando yo deseaba ser cooperativo, inmediatamente me volvía una persona crítica y llena de prejuicios. Esos prejuicios activaban mi cuerpo astral, llenándolo de emociones negativas que me llevaban a ¿qué? A abandonar mi cuerpo y a descuidar mi salud. Entonces entendemos que los problemas físicos emocionales de los cuales partimos en el principio, que estaban afectando a todo el camino de la apertura de las 8 puertas, estaba relacionado con ¿qué? Con la crítica y los prejuicios. Esas críticas y prejuicios de que provenían de un mecanismo de defensa que me evitaba juntarme con personas para tener un objetivo en común. Entonces, mi nueva meta es, yo elimino los obstáculos que frenan mi avance. Entonces, en lugar de la crítica, cuando aparezca la crítica en esa red neuronal, yo voy a tener que activar una forma distinta, que es el no juicio. ¿Por qué motivo puedo no juzgar? No me juzgo a mí ni juzgo a los demás. Simplemente me enfoco en ese rayo amarillo, que es una acción activa y un plan de acción. Si alguien falla, inmediatamente se puede corregir. Entonces, de esta manera hemos finalizado la primera parte cuando trabajamos en el cuerpo de la opción número 2, creando la Cruz Ankh. La Cruz Ankh, como habíamos visto, trabajó con el futuro, trabajó con el pasado y ancló el presente trayendo una realidad que provenía de dimensiones neutras, de quinta dimensión a más. Entonces, nuestra esencia, nuestra quinta dimensión nos dice,
Cuando elimino los obstáculos que frenan mi avance, lo puedo hacer porque yo soy igualdad. Yo puedo salir del confort. Yo llego al máximo de mi profesión. Yo soy cooperativo. Finalmente, y como habíamos comentado en el principio, vamos a activar todas estas fuerzas en la Tierra. Vamos a dejar la Tierra en el mejor estado para que todo esto sea posible. No solamente vamos a trabajar con el hombre, que el hombre reciba las influencias, sino que esas influencias se pacten y se conviertan en realidad en la materia física. Entonces vamos a realizar este trabajo que va a durar mientras se continúe lo que es el año del cerdo, es decir, hasta fines de enero del 2020. Con este fin vamos a neutralizar la estrella de la mala suerte, que es la estrella número 5. Esta es la estrella más perjudicial de las 9 estrellas volantes. Esta estrella es la más perjudicial porque justamente proviene del número 5, que es el estado de mi salud. Es la que congrega todo el equilibrio de todas las estrellas. Esta estrella fue trayendo todos esos desequilibrios que están arquetípicamente guardados en nuestra realidad, en esa realidad ancestral, en toda esa memoria de la humanidad. Esa estrella 5 es importantísimo neutralizarla, si no todas las metas que vamos a realizar de aquí a futuro van a ser llenas y plagadas de impedimentos y de mala suerte. Este año cae específicamente en lo que es la casa del amor y la pareja. Si hablábamos de la cooperación, afectaría a la cooperación más íntima directamente. Entonces, vamos al primer estado de cooperación que tenemos que lograr con nuestra pareja, con los vínculos más íntimos. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar va a ser el siguiente. Voy a colocar, a medir en mi vivienda en donde se halla el sector sur-oeste. En ese sector, que es el sector de la pareja y del amor, voy a colocar un objeto metálico que neutralice a esta estrella de tierra. Uno de estos objetos metálicos puede ser un carrillón de metal. A este le voy a colocar mi meta en un color que la voy a escribir en un papel de color amarillo, en donde voy a escribir elimino los obstáculos que frenan mi avance, y lo voy a dejar durante todo el transcurso del año del cerdo. Cuando finalice este año, esto se va a retirar y se va a equilibrar con las estrellas volantes del año siguiente. Entonces, de esta manera vamos a dar el cierre final en donde trabajamos el cielo, la tierra y el hombre. A los que eligieron la última opción, la puerta bloqueada es la puerta de los ancestros, al igual que lo que pasó en el ejemplo número 1. El conflicto de los ancestros, vamos a buscar cuál es el eje que vamos a tener en este caso. El conflicto vuelve a repetirse el mismo que surgió en el ejemplo número 1. El conflicto está entre mis deseos de libertad en la casa de Sagitario contra los sistemas de creencias, el aprendizaje, todo lo que nuestro árbol genealógico nos fue inculcando a medida que crecimos en determinada sociedad, cultura, familia. En este ejemplo, el deseo también se halla en la casa 9. El deseo está en la búsqueda de la libertad. Entonces, cada vez que pienso ir por mi libertad, comienzan los ancestros a mostrar ese mecanismo que encontraron para poder sobrevivir, para hacer frente a peripecias sufridas. Entonces, esos mecanismos siguen latentes en mi ADN
y es lo que tenemos que librarnos si queremos avanzar en esta puerta. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿qué haría en mi vida si yo logro ser libre? Vamos a tomarnos un tiempo y vamos a realizar este ejercicio que empieza a generar este pensamiento en nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Cómo sería nuestra vida si fuésemos libres? Si nadie nos pondría una traba, si no tendríamos que dar explicaciones a nadie. ¿Cuáles serían mis proyectos? Una vez que terminamos, vamos a compararlo con el que salió en este caso. En este caso salió que si yo lograra ser libre, podría viajar y pensar exclusivamente en mí. Entonces, vamos a poner como deseo, si yo fuese libre de cualquier tipo de condicionamientos, si yo pudiera cambiar esa energía ancestral que me limita, yo desearía viajar y pensar y hacerlo por mí. Cada vez que activamos este deseo, empieza la fuerza antagónica a crecer. Esta fuerza nos dice lo siguiente: si yo pudiera pensar en mí, ¿cuál sería el dogma que me condenaría? ¿Quién me acusaría por haber hecho esto? Nuevamente nos detenemos a pensar en esta cuestión. Cuando finalizamos, vamos a ver qué relación tiene con lo que salió en este ejemplo. En este ejemplo, mis ancestros habían creado un mandato en donde el hijo tenía que cuidar a los padres o cuidar a su familia o pensar en el otro antes que él. Entonces, en este caso, el mandato sería: yo tendría que ignorar los mandatos de mis padres que me impusieron que yo tendría que cuidarlos. Vamos a la pulsión y cómo esta pulsión crece dentro de nosotros. Quiero que este deseo active y motive a mi sangre. Entonces, ¿cuál va a ser ese deseo? Yo deseo viajar y pensar en mí. Este deseo impulsa una fuerza contraria en la cual nos dice: si deseas hacer esto, tendrías que liberarte de los mandatos familiares. Hemos hallado la dualidad que nos mantiene preso en la cuarta dimensión y que es la causante de crear nuestra personalidad. Entonces, esta dualidad nunca va a encontrar la salida en esta dimensión. Vamos a tener que ingresar a una dimensión superior que neutralice esta fuerza. Lo vamos a hacer con el trabajo del alquimista, que consiste en agregar vitriol, es decir, hacer reaccionar a la piedra bruta que creamos frente a este antagonismo. ¿Cuál fue esa piedra que nosotros creamos? Esa piedra es el mecanismo de defensa. Nos concentramos y vamos a buscar. Cuando yo deseaba hacer algo por mí, existía un mandato familiar que se imponía. ¿Qué hice con esto? Me puse en contra de ellos, luché, me resigné. Esa forma automática la hacemos, ya no están nuestros padres, y lo volvemos a repetir con cada cosa que nos implique pensar en nosotros. Y eso es lo que vamos a alquimizar en este caso, en los que eligieron la opción número 3. Con el vitriol se permite abrir el ojo. ¿Y qué nos hace este ojo abierto? Nos hace concentrarnos en una meta. En este caso, la meta es la siguiente. La meta se llama el presentimiento y proviene del arcano de Egipto número 40, cuya sumatoria da 4.
estamos hablando de un nivel subconsciente donde las emociones priman sobre la acción consciente. Entonces, estas emociones son lo suficientemente fuertes como para crear el mecanismo de defensa que existe en nuestro super yo. La lectura arquetípica de este arcano surge en los momentos en que pude advertir lo que acontecería en el futuro, no desde el lado racional de la mente, sino desde mi intuición. Entonces hubo momentos en donde sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era el mejor camino para mí. La meta, confío en mi intuición, va a activar una nueva pulsión. Ya esa pulsión no se basa en el deseo de viajar o de hacer cosas para mi persona, sino en ser decidido. Acá, si yo quiero lograr empezar a pensar en mí y liberarme de los mandatos familiares, tengo que ir por una acción distinta, ser decidido. ¿Qué significa esto? Deseo poder evaluar las facetas de un problema y descartar de antemano las cosas que preveo que no tendrán un buen resultado, con el fin de optar por la mejor alternativa. Entonces, vamos a crear una imagen mental. Esa imagen mental va a ser de aquí a 2 semanas. Pienso que estaré haciendo de aquí a 2 semanas y busco un motivo, una situación en donde tenga que ser decidido. En ese momento mi energía decae, se contrae y vuelve a actuar con la vieja personalidad, porque dice y se cuestiona, ¿tengo el potencial y las habilidades como para lograrlo? Esa pregunta hace decaer la fuerza pulsional. Entonces, si queremos activar esta potencia, esta pulsión, vamos a tener que optar por cambiar ese mecanismo de defensa. Y lo vamos a hacer utilizando un rayo esencial. Estos 3 rayos provienen de lo que explicamos anteriormente de la llama trina o de las 3 fuerzas, la del Padre, la Madre y la del Hijo. En esta opción se nos recomienda actuar con el rayo azul. El rayo azul es el rayo que se atribuye a los militares y por eso vemos que los uniformes contienen esta imagen. El rayo azul no es emocional, sino que prima la voluntad y la voluntad de una fuerza externa. Hay una fuerza externa mayor que la mía que me hace anular mis emociones y dirigirme a hacer lo que debo hacer. Entonces, esa fuerza va a provenir ¿de dónde? De nuestra esencia. Nuestra esencia nos va a dar el propósito, nos va a dar la misión y nosotros como un soldado vamos a tener que cumplir con ello. Entonces, dentro aquí de 2 semanas estoy completamente decidido a realizar lo que vine a realizar. Entonces no me cuestiono las potencialidades, si puedo o no puedo, directamente las realizo. Esa es la imagen en donde utilizo lo que tengo y voy decidido como un soldado a cumplir con mi misión. Cuando realizo esto, surge un nuevo concepto. Esa fuerza de control que existe en nosotros y que funciona en todo lo que es el líquido cefalorraquídeo que se halla en nuestra columna, nos empieza a traer viejas memorias. Memorias en donde cuando yo fui decidido las cosas no salieron tan bien. En este caso dice lo siguiente. Cuando fuiste decidido, en esa edad del pasado, te sentiste inaceptable. Pensabas que era lo mejor ir en contra del pensamiento de la mayoría. Ibas por esto. Sucedió que
el grupo comenzó a desaprobarte de las cosas que hacías. Entonces desatendiste tu intuición, desatendiste la forma de ser tuya y te decidiste actuar como decían los demás. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal por no escuchar la voz de tu interior, por no hacerle caso a tu intuición, por querer parecerte a lo que hacía la masa y no actuar como confiabas que debías hacerlo? Entonces, vamos a conectarnos con todos esos, el último recuerdo en donde yo hice oídos sordos a mi intuición e hice lo que se esperaba de mí, lo que la mayoría de la gente hubiese hecho, lo que hubiesen hecho mis ancestros, lo que hubiese aprobado la sociedad. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Qué no hiciste? ¿Qué cosas desechaste por no escuchar la voz de tu interior? Entonces yo, cuando buscaba ser decidido, sentí que eso era completamente inaceptable. En ese momento actué con un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa crea 7 tipos diferentes de personalidades, en la cual nos van creando diferentes desequilibrios en nuestro organismo y en los diferentes cuerpos. Para este ejemplo, la conducta que desarrollé es la siguiente. Recuerdo que a esa edad yo deseaba sentirme decidido. Los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera inaceptable. Con este fin desatendí la voz de mi esencia e hice lo que los otros deseaban o esperaban de mí. Entonces yo me comporté con la personalidad del rayo verde. El rayo verde es aquel que, si bien en su lado positivo nos habla de la salud, el rayo de los médicos, en su desequilibrio son personas que toman el dolor del otro y lo llevan a su vida. Entonces, yo sufro por lo que sufre el otro. Me enfermo por lo que por lo que le está doliendo al que está a mi lado. Entonces, hago piel y carne del dolor ajeno. En este caso, sacrifiqué mis deseos por lo que se esperaba ancestralmente que yo realice. ¿Qué nos sucede en este caso? Esta personalidad está relacionada con el estaño. El estaño es un metal blando y claro. Entonces, podemos analizarlo desde este punto. Está relacionado también con el planeta Júpiter. Y Júpiter es aquel niño que necesita siempre sentirse motivado por el fuego. El conflicto del estaño surge en que no tiene la suficientemente fuerza como para mantener ese fuego a lo largo del tiempo y hacerlo tierra. Entonces ese fuego pasa a degradarse. Los pensamientos y las emociones fluyen con una gran cantidad. Entonces cada motivación se diluye en ideas y en emociones y nunca logran concretarse. A mayor cantidad de motivación, a mayor cantidad de fuego, mayor es el desequilibrio. Y a medida que el fuego decrece porque no lo puedo activar, comienza mi personalidad a pagar las consecuencias y a no tener motivación. Entonces, si yo deseo ser decidido, yo tengo que dejar de sentir que esa decisión es inaceptable. Entonces, voy a imaginar en esa fotografía que encontré de mi pasado, donde desatendí a mi intuición y a mis deseos para realizar los mandatos de los demás, o que
cuál era lo más aceptado por el grupo, vamos a borrar esa imagen y vamos a regrabar con la imagen de este militar, del rayo azul, en donde es tan importante, tan relevante la misión que tiene que realizar, que lo que opinen los demás, lo que se obstaculice en los demás, no va a tener tanta importancia como saber lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo hubiese cambiado mi pasado si yo hubiese actuado con decisión? Recreo esta imagen lo más vívida posible. Logramos cambiar esa imagen del pasado a través del solver et coagula, de disolver con el fin de dar una nueva formación. Entonces nuestra esencia nos dice: yo soy igualdad, recordad que yo soy igualdad, tengo los mismos derechos que todos. Cuando desciende esta información, comienzan los diferentes cuerpos a ejercer un control. En este caso, el cuerpo que prevalece es el cuerpo externo. Los demás intentan convencerme, atacarme, hacerme desistir de esta nueva propuesta. Entonces, el cuerpo externo, las influencias de los seres vivos, de los ancestros, de los malos deseos, todo eso empieza a ir contaminando mi frontera áurica, en donde pasa a ser interceptada por estas energías. Estas energías hacen que mi tierra, mi proyecto, quede en sombra. El exceso de cuerpo externo crea una distorsión y una debilidad en la tierra, al igual que vemos en el caso del estaño. Corrijamos este caso con el chakra del plexo solar. Entonces, el plexo solar es el chakra en donde todos los factores externos empiezan a crear lazos de dominio y se llena, se contamina con larvas, con parásitos astrales. Entonces, este exceso de factores externos que afecta al chakra 3 va a estar manifestado por personas o grupos que ejercen un control o dominio o manipulación sobre mí. Vamos a pensar que cuando yo desee pensar en mí, cuando yo desee viajar, cuando yo desee confiar en mi intuición e ir por mis proyectos, hay quienes le perjudicaría y le conviene que yo mantenga esa vieja personalidad en donde dejé mis sentimientos, dejé mis deseos por el otro. Cuando pensamos en estos seres que ejercen ese tipo de control sobre nosotros, vamos a imaginar que nos unen lazos, que hay ataduras entre ellos. Entonces, mi ejercicio va a ser colocar la mano sobre mi plexo solar y poder imaginar que con una tijera nos deshacemos de esos lazos y decimos: mi vida es mía. Lo lamento, seguí con la tuya. Una vez que logramos este corte de lazos, vamos a activar nuestro cuerpo físico, porque en este caso la Tierra sufrió las consecuencias de estos agentes de control y de dominio sobre nosotros, donde cada vez que yo confiaba en mi intuición y deseaba hacer algo distinto a lo que habían hecho mis ancestros o lo que se tenía planeado por mi cultura y por mi sociedad, comenzaba la vergüenza a crecer. Entonces, vamos a realizar esta afirmación con el fin de sanar a nuestro páncreas. Nuestro páncreas es la parte física y glandular
del chakra del plexo solar. Entonces, vamos a afirmar sintiendo que la energía entra en nuestro páncreas, diciendo, en el pasado la vergüenza no me permitió concretar esta meta. A partir de hoy tengo derecho a obrar. De esta manera concluimos la opción 3 en el trabajo alquímico sobre el hombre, con estas afirmaciones: yo soy igualdad, yo me liberé de los mandatos familiares, yo pienso en mí, yo soy decidido, yo confío en mi intuición. El trabajo en la tierra lo vamos a concluir desde este ejercicio del Feng Shui mediante las estrellas volantes del año 2019. La sanación de esta estrella es la estrella que gobierna la casa número 3. Es toda la energía ancestral, toda la energía limitante se condensa en una estrella que viene del cielo y es la estrella número 3, conocida como la estrella de los conflictos. Esta estrella en este año se posiciona en el sector sur de nuestra casa. En ese sector tenemos lo que es la fama, la reputación y el éxito. Por lo tanto, tocará en todos los aspectos en donde deseamos expandirnos, crecer, obtener el reconocimiento y el éxito, vamos a tomar la influencia negativa de esta estrella, la cual va a generar conflictos, discusiones y malos entendidos. Entonces, la forma de neutralizar, según el Feng Shui, es utilizar el nudo rojo de la felicidad. Este nudo rojo, que es la energía del fuego, va quitándole fuerza a la estrella que es del elemento anterior del ciclo constructivo. Es la estrella de madera. Entonces, colocando este objeto junto con la meta, a la cual vamos a escribir en un papel azul, con el fin de activar ese rayo de la voluntad, y la vamos a colocar sobre este objeto. Este objeto va a ser puesto durante el año 2019 en el sector sur de nuestra casa. De esta manera, damos por finalizada el trabajo con la opción número 3.